Egun on guztioi, benetan netzat ore bada zu orkestea. Pedro Luis. Para mí presentar a Pedro Luis Uriarte es un honor. Yo tenía 16 años, creo que él no tenía muchos más, cuando Pedro Luis fue nombrado consejero de Hacienda en aquel memorable gobierno vasco del lehendakari Garaikoetxea. Para los que hemos sentido la política desde la juventud casi tanto como el fútbol, por no decirlo un poco más, aunque sea un sacrilegio decirlo un día como hoy, hablar de Uriarte, Mario Fernández, Echenique, García-Egotxeaga y Robles es casi como mencionar a Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Y repito, esto puede ser un sacrilegio al día de hoy. Y aunque el gol de Mario Fernández frente a la Loapa fue memorable, creo que el Telmo Zarra de aquella magnífica delantera de los 80 fue Pedro Luis Uriarte, quien sustituyó Maracaná por el campo de juego del concierto económico para brindar a la sociedad vasca, sí, los 50, Telmo Zarra, pero Pedro Luis, los 80, para brindar a la sociedad vasca el instrumento de autogobierno más importante que tenemos, que es el concierto económico, y sobre el cual se ha asentado la responsabilidad fiscal y financiera de las instituciones vascas y, me atrevo a decir, incluso posiblemente la piedra angular del desarrollo y también del bienestar que hemos disfrutado los vascos y vascas a lo largo de los últimos 30 años. No en vano, la Diputación de Guipúzcoa, y supongo que no tiene nada que ver el hecho de que Pedro Luis esté casada con una donostiarra de pro, concedió a Pedro Luis Uriarte hace 2 años y medio, por estas fechas, la medalla de oro de hijo predilecto de Guipúzcoa, precisamente por esta labor suya como puntal en la consecución del concierto económico. Él fue el presidente de la comisión negociadora del concierto y además fue el primer firmante del mismo. Lo extraño es que Pedro Luis Uriarte no hubiese inventado un acrónimo para nombrar el concierto económico, no sé, quizá CEFE, Concierto Económico y Fiscal de Euskadi, porque ha tenido siempre la costumbre de buscar acrónimos para todas las acciones, para todos los planes que ha llevado adelante, empezando por el suyo, Plus, que ya hizo furor en el gobierno vasco a primeros de los 80. Pedro Luis es licenciado en Económicas por la Comercial, licenciado en Derecho también por Deusto. Es un hombre casi sin ninguna experiencia en el mundo de la economía, solo la friolera de 42 años, de los cuales 22 en el sector financiero, 9 en el industrial, 7 en la consultoría y 4 en la administración pública. En 1994 fue nombrado consejero delegado del banco, o sea, del BBV, y tras la creación del BBVA fue vicepresidente y consejero delegado hasta diciembre de 2001. Y yo creo que es de justicia decir que hay un BBVA, hay un banco antes y después de Pedro Luis Uriarte. En su mandato el banco se transformó profundamente. Su plantilla pasó de 22.000 a 100.000 personas y se convirtió en uno de los grupos internacionales de referencia y en el segundo banco en aquel momento de la zona euro por su valor bursátil y, por supuesto, por su rentabilidad y su eficiencia. Precisamente este gran proyecto que lleva hasta adelante Pedro Luis es lo que hizo que fuese nombrado mejor empresario vasco del año 1998. Y además lo que hace grande a Pedro Luis es que sea capaz de hacer todo esto combinándolo con una especial habilidad para bailar merengue, música latina en general. Se dice que las adquisiciones en América Latina puede ser una leyenda urbana, porque yo coincidí con Pedro Luis y estuve con él aquel abril del 2000 en la semana en la que adquiristeis Vancomer y no vi nada de eso. Por tanto, puede ser posiblemente una leyenda urbana, pero causaba sensación entre los asistentes a los eventos porque nadie entendía que un señor tan serio pasara sin solución de continuidad a agotar absolutamente a todo el mundo que se animaba a bailar. Pero bueno, es por lo menos lo que se dice. Podría hablar de su experiencia internacional y podría ponerme a contar todas las nominaciones y reconocimientos internacionales que Pedro Luis Uriarte ha tenido. Pero bueno, le voy a ruborizar y además cuento con una desventaja, que él habla después, con lo cual posiblemente puede vengarse. Y creo que con lo del merengue tiene bastante. Pero además, Pedro Luis es sobre todo un vasco de mundo, como ese árbol que decía Eduardo Chillida, que tiene las raíces en tierra vasca y sus hojas y sus ramas abiertas al mundo. Tendrá posiblemente el récord olímpico de países del mundo en los cuales haya estado, en muchos de ellos, en la mayoría de trabajo, e incluso algunos de turismo, también sin descartar, por supuesto, los más exóticos. Uriarte, en plena madurez y lleno de vitalidad y experiencia,
se lanzó a la aventura de crear una consultoría estratégica llamada Economía, Empresa, Estrategia, creada por él mismo y de la cual es presidente ejecutivo. Y lleva ya 7 años con este proyecto empresarial consolidado. Pero yo no me quedo a gusto con este relato del currículum de Pedro Luis Uriarte, más o menos descriptivo de este gran empresario ejecutivo y hombre con visión, aderezado con alguna pequeña gota de humor. Porque además Pedro Luis es una gran persona. Y yo lo he experimentado personalmente a lo largo de mucho tiempo. Cuando hace ya más de 10 años, siendo un joven e inexperto consejero de Industria, le llamaba para pedirle consejo, y siempre lo tuve en aquellos momentos a mi lado para poder escuchar sus siempre sabias y valiosas reflexiones. Y tener una persona de ese perfil, con ese reconocimiento en Euskadi, en el Estado español, en el mundo, dispuesto a ayudar siempre en la confirmación de sus decisiones a las instituciones vascas, es un lujo y una oportunidad que yo tuve, Pedro Luis, y que desde luego nunca olvidaré. Al igual que tampoco puedo olvidar la injusticia que sufrió este hombre. Una injusta tacha, en ningún caso creíble para sus innumerables amigos, conocidos y admiradores, que estamos muchos en esta sala, y que le persiguió hasta que al final se hizo justicia, por llamar de alguna forma, al cierre de una herida que incluso un hombre tan positivo como él, estoy seguro que le habrá dejado una ligerísima cicatriz muy inferior, desde luego, al cariño, afecto y reconocimiento que tanta gente le profesa. Pero bueno, hoy tenemos aquí al presidente de Innovask, la agencia vasca de innovación. Y tampoco me olvidaré que ahora hace ya 15 años, cuando yo había dejado mis ocupaciones anteriores, estaba de ex de todo y preparaba las maletas para irme a Estados Unidos a la universidad con mi familia. Aquellos días Pedro Luis me llamó para contarme personalmente su proyecto, el proyecto Innovask. Y yo le agradezco esa atención, que me consta además que la ha tenido con innumerables personas, asociaciones, instituciones, y que la hace militar en el proselitismo de la innovación. Porque la transformación de nuestra economía y nuestra sociedad viene de la mano de la innovación, la ciencia y la tecnología. Y Pedro Luis lidera esa gran movilización que busca hacer de Euskadi el gran referente europeo en esta materia. Consciente, evidentemente, de las capacidades que la sociedad vasca tiene para ello, pero conociendo también que somos unos privilegiados en el mundo y que como tales sufrimos el problema de todas las sociedades opulentas, que es la falta de estímulos. Y dicen que un líder tiene que tener la cabeza en las nubes y los pies en el suelo. Y Uriarte tiene la cabeza en las nubes. Sueña, plantea retos que suenan aparentemente imposibles, como es el de convertirnos en la región referente en innovación de Europa. Pero son los sueños que le gustan y además a lo largo de su vida ha sido capaz de convertirlos en realidad porque tiene los pies en el suelo. Va creando una red, una movilización que nos convierte a todos en infantería, pero bueno, no voy a utilizar terminología militar, digamos que nos convierte a todos en nodos de esa red que empujamos en favor de la innovación que Pedro Luis lidera. Pero bueno, la conferencia la da él, no yo, por tanto, solo me cabe decir que es un honor, que me siento muy honrado de verdad de presentarles a Pedro Luis Uriarte, gran líder empresarial y mejor persona, y que desde hace un tiempo, por vocación, gasta, o invierte, que diría él, lo mejor de su tiempo, con una inmensa remuneración por ese trabajo que haces, Pedro Luis. Y la remuneración por ese inmenso trabajo que haces es que nuestros hijos e hijas van a vivir, gracias a ese esfuerzo que tú lideras, en un mundo más innovador, o sea, con más ilusión, con más ganas, con más voluntad, con más proyectos y con más bienestar. Mila esker, benetan. Presidenta en funciones del Parlamento Vasco, alcalde jauna, sailburus, presidenta de las Juntas Generales, delegado del Gobierno, distinguidas autoridades, distinguida esposa, tengo que hacer esa referencia porque si no luego me riñe. Queridos amigos, agintariok, adiskide maiteok, egunon danori. Bueno, ya habéis visto que Josu Jon, como no me conoce mucho, es amigo mío. Es amigo mío. La presentación ha sido, yo diría que excesiva, aunque es cierto que dentro de mi rica biografía ha reconocido algunos aspectos poco conocidos, también poco matizados, como es mi afición por el baile. Soy campeón de merengue
de Europa del Sur. Un título que me he otorgado, que no está contrastado oficialmente, y que me lo he otorgado a mí mismo. Pero dentro de la biografía que me ha dedicado Josu, aunque siendo cortés tengo que agradecer en primer lugar al presidente de Nueva Economía Forum, mi amigo José Luis Rodríguez, que me haya invitado a esta conferencia. Fijaros la cara con la que me está mirando porque está tremendamente preocupado con el control del tiempo. Conoce mi capacidad de hablar, lo que no conoce es mi habilidad para reducir el tiempo para preguntas difíciles que sé que van a llegar. Por tanto, tranquilo, José Luis, que a las 10:15 el alcalde se tiene que ir y nos iremos como sea, sin contestar ninguna pregunta difícil, por supuesto. Os decía que yo soy que ha investigado toda mi dilatada biografía. Yo empecé a trabajar a los 7 años, 42 años de experiencia, por lo tanto tengo una edad de 49 años, como Nacho, uno de mis colaboradores que está aquí situado. Bueno, él no sabe cuál fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo retribuido, la primera vez que aporté al Producto Interior Bruto, fue en un trabajo absolutamente inusual. Ahí empezó mi brillantísima carrera profesional, con lecciones que me han valido para lo que estoy haciendo ahora en innovación. Yo empecé a trabajar de interina, de lo que se llama en Madrid asistenta. Y como ese trabajo lo hice en el Reino Unido, allí se llamaba, de una forma mucho más elegante, incluso me hice tarjetas que enseñé a mis padres, se llamaba Daily Help, ayuda diaria. Bueno, y ahí, mira por dónde, la vida, que siempre tiene ese tipo de casualidades, ha producido un proceso de confluencia con las propias habilidades del presidente de Petronor. Porque hete aquí, y esa es otra de las dos características, que a los dos nos gusta planchar. A los dos nos gusta planchar. Esta camisa, de que no me saquen fotos ahora, está planchada por mí y los que están más cerca, Nacho, por ejemplo, pueden dar perfectamente planchada. Mi esposa hace signos negativos con la cabeza, pero es que estaba viendo la televisión y no se enteró. Bueno, pues nos gusta planchar. Pues bien, esta intervención, queridos amigos, va de plancha. La economía se nos está arrugando y hay que plancharla. Y el ejercicio de planchar es un ejercicio de innovación. ¿Por qué es un ejercicio de innovación? Porque innovar es crear valor añadido económico y social. Y de una camisa arrugada que sale de la lavadora, cuando se plancha, se crea un valor social que es el valor estético. Por bien, tenemos una economía en estos momentos arrugada, fuertemente presionada, ensuciada por la crisis, y voy a tratar de dar una respuesta de alguna forma racional a una situación que se está convirtiendo día a día en emocional. Voy a tratar de transmitir la idea de que innovar en Euskadi es transformar Euskadi y viceversa. Transformar Euskadi exige innovar profundamente Euskadi. En esta situación de crisis global, en la que el Fondo Monetario Internacional está a punto de darnos una nueva versión, posiblemente esta misma semana, de caída del PIB mundial, la última estimación, un crecimiento el más pequeño desde la Segunda Guerra Mundial, 0,5%. Posiblemente esta semana ya lo situaremos por debajo del 0, por primera vez desde esa referencia, y sobre todo con un 70% del PIB mundial, de los países que generan el 70% del PIB mundial en recesión, todos los países de la OCDE en recesión menos uno de ellos, y un 30% en claro declive. Por lo tanto, en esta situación que no ha tocado fondo, y en esta economía que va a seguir decreciendo posiblemente en la primera parte de este año 2009, tenemos que asumir como una realidad ya fáctica, como un hecho, que esta crisis, además de estar afectando al mundo, va a afectar profundamente a España. La economía española, hoy tenéis estimaciones de BBVA. Yo escribí esta conferencia antes de esas estimaciones y ya anticipaba, simplemente viendo lo que estaba pasando, que la caída del PIB español este año se situará en el entorno del 3%, el paro en el 20% y tocaremos posiblemente la cifra de 4,5 millones de parados. Hace todavía 10 días, en una cena en Madrid, privada, ante 20 personas, el responsable de un medio de comunicación, de los más, no voy a dar más datos, de los más influyentes de España, por lo tanto, con información, anticipaba situaciones de paro para España de 5 millones de parados en el año 2010. Estamos en una situación muy negativa, conviene ponerse en lo peor y desde ese ponerse en lo peor
construir nuestra respuesta, una respuesta que tiene que ser potente, consecuente y, muy importante, consensuada. Bueno, yo soy un ancianito, como ha destacado mi amigo Josu Jon, y he pasado a lo largo de mi vida profesional, he sufrido profesionalmente un total de 8 crisis. Crisis en Euskadi, crisis en España, crisis internacionales. Tengo una cierta experiencia. Y de esas crisis que yo he sufrido, que he vivido con intensidad profesionalmente, diríamos que se pueden extraer 4 grandes lecciones. Primera lección que se aplica a esta clarísimamente. Todas las crisis son diferenciadas. Esta es una crisis global cuyo aspecto más importante, no suficientemente valorado, es que va a tener consecuencias geoestratégicas decisivas y que va a propiciar, si se consigue evitar la tentación del proteccionismo, una ola globalizadora todavía más intensa que la que hemos vivido. Como nuestra economía, la economía vasca, el 50% de su PIB está afectado directa o indirectamente por la globalización, esta es una crisis que va a tener consecuencias futuras, no solo de presente, futuras para nosotros. La segunda lección que he aprendido es que en las crisis hay vencidos y vencedores y que, por lo tanto, es muy importante para un país trabajar para ser vencedor. Y hay que decir, en estos momentos en el que las noticias negativas nos agobian, llegan permanentemente a nuestros ojos, las oímos en televisión, en radio, hay que decir que este país tiene, País Vasco, singulares capacidades para poder ser vencedor. Capacidades que ha ido construyendo a lo largo de un proceso de transformación muy intenso que se ha desarrollado posiblemente a partir de las referencias de la recuperación de la autonomía. Para ser vencedor en estos momentos, amigos, hay que resistir. Resistir. Resistir es vencer. Y tenemos capacidades para poder resistir. Somos la primera comunidad autónoma en PIB per cápita. Tenemos un PIB per cápita y una delegación aquí del Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de México, un PIB per cápita que supera los $40.000 per cápita. Tenemos unos inmensos recursos. No valoramos que, por ejemplo, las entidades de previsión social vascas, es decir, los fondos de pensiones privados que se crearon cuando yo era consejero de Economía y Hacienda, en estos momentos tienen nada menos que 17.000 millones de euros de patrimonio, el 25% de nuestro PIB. Tenemos una posibilidad inmensa de financiarnos en estos momentos de credit crunch, de restricción del crédito, porque somos un territorio triple A, España es doble A+, está por debajo en términos de calificación crediticia. Tenemos una deuda pública que solamente pesa el 6% de nuestro PIB y somos, cosa poco sabida, la segunda región europea entre 268 con menor carga de su deuda sobre sus ingresos fiscales. Tenemos una gran productividad, hoy lo tenéis en el periódico, en una noticia que al ser positiva obviamente está poco destacada, que somos la primera comunidad autónoma de España en términos de productividad por persona. Tenemos una gran capacidad, una creciente capacidad tecnológica. Este año por primera vez hemos superado la referencia de la media de la Unión Europea, que en aquellos años gloriosos, cuando Javier García-Agochaga hablaba de I+D+I, había un desconocimiento tanto porque estábamos en el cero absoluto que, como habéis oído algunas veces la anécdota, muchos empresarios pensaban que eso de I+D+I era una fórmula química. Y finalmente, muy importante, para aguantar la crisis tenemos una gran fortaleza empresarial, muchísimo mayor, empresas mucho mejor preparadas que en las crisis del 80 y del 90. Tercera lección, que hoy parece un milagro meteorológico. Siempre sale el sol, pero no sale el sol al mismo tiempo en todos los lugares. Y en esta crisis parece que el sol va a salir primero en Estados Unidos, continuará Europa y posteriormente el último vagón de ese tren posiblemente será España por razones específicas en las que no me voy a detener. Eso significa que nosotros tenemos un riesgo que tenemos que superar, conseguir que ese sol salga antes. Y finalmente la cuarta y última lección, que es muy importante, es que, y eso sale de la profesión bancaria, Nacho Sánchez, que está aquí, que es un gran banquero, lo puede confirmar, siempre al lado de un riesgo hay una oportunidad. El balance de la vida da riesgos y oportunidades. Por lo tanto, la crisis que es riesgo hay que trabajar para convertirla en oportunidad. Y eso que era una convicción profunda, ayer recibí de mi hijo que estaba trabajando en Londres,
una cosa que está circulando por Internet, que son unas reflexiones de Einstein sobre la crisis. Y dice Einstein, por lo tanto no estoy de acuerdo con su teoría de la relatividad, la voy a discutir posteriormente en el coloquio, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Einstein, que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progreso, es decir, se puede convertir en oportunidad. Bueno, 4 lecciones y 6 proposiciones que me permito poner sobre la mesa. Primera, la crisis nos va a impactar duro. Segunda, la crisis no puede parar los proyectos estratégicos que tenemos sobre la mesa. Sería una locura. Tercera, debemos ser vencedores. Cuarta proposición, en Euskadi tenemos que conseguir que amanezca antes. Quinta proposición, debemos cambiar con crisis y sin crisis, porque el futuro que vamos a tener que afrontar va a ser totalmente distinto al pasado. Y sexta proposición, tenemos que conseguir convertir esta situación de fuerte riesgo en una situación de clara oportunidad. Y por encima de todos los aspectos negativos de la crisis, y se deduce de las palabras que antes decía Josu Jon, para nosotros esta crisis tiene una gran ventaja. Una gran ventaja. Éramos una sociedad acomodada, todavía somos una sociedad acomodada y nos estamos empezando a convertir con esa presión que nos está haciendo la crisis en una sociedad necesitada. Y tomando ya, le cito por última vez esa frase que circula por Internet, esa reflexión de Einstein por Internet. Este señor dice que la creatividad, y tiene toda la razón, nace de la angustia. La innovación, eso lo añado yo, nace de la carencia. Y añade Einstein. Y es en la crisis donde nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. ¿Qué objetivos tiene el País Vasco en esta situación? ¿Qué de objetivos debe tener? Nuestro objetivo, dado que estamos en este miércoles tan singular, nuestro objetivo es jugar la final de Copa. La final de Copa en economía, superando una serie de duras eliminatorias que nos pueden situar en esa situación. ¿Y qué significa para nosotros, como economía regional europea, como una de las 17 comunidades autónomas, jugar esa final de Copa? Significa una serie de referencias, una serie de cosas que tenemos que superar. En primer lugar, no podemos caer en una situación de recesión profunda. En segundo lugar, tenemos que crecer en el año 2009 más que la Unión Europea. En tercer lugar, tenemos que mantener este año un decrecimiento, disminución del PIB que sea como mínimo un tercio, un 33% mejor que el de la economía española. Cuarto, nuestro paro se tiene que situar claramente, la tasa de paro, por debajo del de la economía española, como mínimo un 40%. Tenemos que mantener un PIB per cápita que esté entre los 3 más altos de los estados de la Unión Europea y entre los 3 más altos de las 17 comunidades autónomas. Y tenemos que mantener, finalmente, que este es un dato muy importante en estos momentos, por razones sociales, una tasa de pobreza que sea la más baja, la mejor, entre las 17 comunidades autónomas. Si superamos esas 6 eliminatorias, jugaremos la final de Copa. Y el objetivo que tenemos que tener como país es superar todas y cada una de esas 6 eliminatorias. Bueno, pues ya nos hemos fustigado. Espero no haberos estropeado el desayuno. Hemos pasado ya por el miércoles de ceniza. Estamos convencidos ya todos de que en polvo somos y quizá en polvo nos vamos a convertir si no reaccionamos. Vamos a pasar por una dura cuaresma, una muy dura cuaresma, y ahora vamos a pensar en el domingo de resurrección. Y no quiero que nadie saque esta expresión connotaciones políticas. Pensando en el domingo de resurrección, antes de la crisis y ahora que en la crisis, el País Vasco tiene que abordar un intenso programa de transformación, de profunda transformación de la economía y de la sociedad. ¿Para qué? Para construir un futuro mejor entre todos y entre todas, para transformarnos económicamente y socialmente en un proyecto que, quiero aclarar, no es capitalista, no es tecnocrático y no es tecnológico, sino un proyecto de transformación profundamente social, porque va a tener consecuencias sociales. Y esto requiere como país dar una triple respuesta. En primer lugar, y lo voy a decir en inglés, think different. Pensar de una forma diferente. Porque las mismas personas, con las mismas ideas, al mismo ritmo, obtienen siempre los mismos resultados, puntos suspensivos, salvo que les toque el gordo de la lotería. Y como la lotería de Navidad es en Navidad
y el miércoles de ceniza es siempre posteriormente, no nos puede tocar el gordo. Segunda línea de respuesta, en inglés de nuevo, use and share capital. Tenemos capitales inmensos, capacidades inmensas que tenemos que utilizar en un régimen de unión, de alianza con nuestras instituciones. Y tercera línea de respuesta, muy importante en un mundo que se está globalizando aceleradamente, act global. Tenemos que actuar con visión global, dando respuestas globales sin perder, lo voy a decir de nuevo en inglés, nuestra local soul, nuestro sentido de pertenencia, porque da la casualidad que todas las naciones, y luego voy a hacer referencia a algunas, que han crecido en innovación y que en estos momentos tienen el futuro más garantizado que nosotros, todos tienen un sentido de pertenencia muy acusado y han fomentado la cultura local. Y esto no es caer en aldeanismos. Esto os lo dice una persona con experiencia internacional. Ahora voy a dar el dato que no ha dicho Yoshuyun, que conoce 99 países profesionalmente y personalmente y que, por lo tanto, tiene una visión del mundo, de las realidades del mundo, absolutamente dilatada. ¿Qué supone esta transformación? Que tenemos que cambiar de modelo, de modelo de crecimiento, y eso es un clamor en estos momentos universal. Por lo tanto, no podemos quedar fuera de ese clamor. Para cambiar de modelo necesitamos una respuesta, como he dicho antes, potente y coordinada, desde distintos ámbitos. Comunidad empresarial, agentes sociales, sistema educativo, agentes científicos tecnológicos, comunidad autónoma y Estado. Y muy importante, a esa sextuple respuesta hay que dar una respuesta adicional decisiva por parte de la sociedad civil, de los que estamos aquí, que no estamos dando todavía. La sociedad civil tiene que movilizarse para conseguir sacar este país adelante. Tenemos, por lo tanto, que despertar, queridos amigos, de una sociedad afluente o acomodada a una sociedad necesitada de respuesta. Tenemos que repensar, por lo tanto, Euskadi para poder poner en marcha, construir un nuevo modelo. Y esto requiere trabajar mucho en visión, trabajar mucho en estrategia y, sobre todo, requiere cambiar, como he dicho antes, de ritmo, de ideas y de personas. Los partidos políticos vascos, en las elecciones que acabamos de superar, han preparado programas que en total, he sumado las páginas, suman 936 páginas de reflexiones. Ha habido más de 1.500 páginas en los medios de comunicación, en periódicos, con esas mismas reflexiones. Tienen, por lo tanto, sobre la mesa unas alternativas que hay que desarrollar. Añado las mismas las alternativas del jubilado que os está hablando en estos momentos. ¿Qué significa cambiar de ritmo? ¿Qué significa cambiar de ritmo? Que tenemos que hacer mejor todo lo que estamos haciendo hasta el momento bien. Por ejemplo, desarrollar mucho más nuestra sensible capacidad tecnológica. Por ejemplo, impulsando infraestructuras de todo tipo. Por ejemplo, apostando por sectores emergentes sin abandonar todo lo que tenemos ya construido. Por ejemplo, internacionalizándonos a fondo. Mucho más en un mundo que se globaliza. Por ejemplo, aumentando la tasa de ocupación por encima del 80%. ¿Qué significa cambiar de ideas? Cambiar de ideas significa que tenemos que construir Euskadi, el País Vasco, nuestra economía, con visión de futuro, no con visión de pasado. No con visión de pasado, porque el mundo va a cambiar y esta crisis va a ser una raya que va a situarnos en un nuevo espacio de cambio. Y esa visión de futuro requiere, en primer lugar, superar la fragmentación. Somos una sociedad demasiado fragmentada en demasiadas cosas. Dejemos la fragmentación para el fútbol. Unámonos en todo lo demás. Segundo, tenemos que apostar por la dimensión. Tercero, tenemos que adaptar nuestra administración pública con visión del siglo XXI. Cuarto, tenemos que repensar nuestras relaciones laborales con esa misma visión. Y quinto, tenemos que repensar el sistema vasco de innovación, a lo que luego voy a hacer referencia. ¿Y qué significa finalmente cambiar a las personas? Cambiar a las personas significa que tenemos que volcarnos decisivamente en potenciar el sistema educativo e impulsar la formación para poder generar muchísimo más conocimiento, para tener capacidad para aplicar y transferir ese conocimiento a los centros que lo convierten en Producto Interior Bruto, en bienes y servicios. Y tenemos que conseguir, además, atraer y retener talento, cuidar al que tenemos, al mucho que tenemos, y empezar a sembrar para generar mucho más. Todo lo anterior, por lo tanto, son claves para el futuro de nuestra sociedad.
una sociedad que va a cambiar decisivamente y que pasa por una serie de referencias que nos van a condicionar. Primera referencia, necesitamos imperativamente una igualdad real y radical de género, no solo formal, y eso no solamente por razones éticas, morales, sociales, sociológicas, sino por puras y simples razones económicas. Estamos desperdiciando el talento de muchísimas mujeres con capacidad de aportar al crecimiento de esta economía. Segundo, vamos a tener que vivir en una sociedad necesariamente multiétnica y multicultural, porque necesitamos importar masivamente capacidades a nuestro país. Tercero, tenemos que construir una sociedad en régimen de trilingüismo real, claro. Cuarto, tenemos que dar una respuesta a un desafío gigantesco, silencioso, que es el desafío del galopante envejecimiento de esta sociedad, lo cual requiere unos servicios sociales tremendamente desarrollados, un estado de bienestar bien dotado y un sistema sanitario de primer nivel. Y finalmente tenemos una sociedad rica como la nuestra, con PIB per cápita por encima de los $40.000. Tiene que hacer un esfuerzo de solidaridad, porque no podemos permitir como personas que 1.000 millones de personas en el mundo, 500 Euskadis, estén en situaciones de pobreza absoluta y de hambre. Para conseguir todo esto necesitamos sucesivas etapas de crecimiento continuado. Necesitamos que nuestra economía crezca. Si la economía no crece, no hay recaudación. Si no hay recaudación, no hay servicios sociales. Si no hay servicios sociales, los más débiles quedan desprotegidos. Necesitamos que nuestra economía crezca con un crecimiento intenso. Y esto ahora lo tenemos más complicado, porque va a haber mayor competencia, y os voy a dar un dato. En los años 2009, este año, y 2010, los 4 países emergentes más importantes de la Tierra, China, India, Brasil y Rusia, a pesar del peso muerto que significa la crisis rusa en estos momentos, o sea, 3 países, China, India, Brasil, van a comer una cuota de mercado, los 6 países más importantes del mundo, encabezados, los del G7 menos Canadá, los más importantes, de 1,8 billones de dólares. Casi 2 Españas en tamaño de economía, simplemente proyectando la visión que tiene en estos momentos Fondo Monetario Internacional. Y esta dificultad de crecimiento viene además añadida por el hecho de que va a haber mayores exigencias medioambientales. Hace 2 días ha pasado desapercibida otra noticia muy importante. Los 27 ministros de la Unión Europea de Medio Ambiente han señalado cómo el esfuerzo que va a tener que hacer el mundo para, de alguna forma, cortar con las consecuencias del cambio climático se va a tener que situar en el año 2020 en el entorno de 175.000 millones de euros, por lo tanto 225.000 millones de dólares anuales de inversión para luchar con esas consecuencias. Pues bien, con estas dificultades tenemos que conseguir que nuestra economía crezca. Y para que crezca en un país que ha perdido sus ventajas competitivas de coste de mano de obra y sus ventajas competitivas de crecimiento de población y sus ventajas competitivas de juventud, es absolutamente necesario que aumente la productividad. Una expresión económica que suena a tontorrona, pero que dicha en román paladino más cercano a nosotros significa que tenemos que producir más valor añadido con los medios y con las dificultades que tenemos. ¿Y qué significa valor añadido? Pues volvemos a lo de la plancha. Valor añadido significa transformar una realidad, lo que nos rodea, para generar mayor valor económico y social. Y eso es lo que se llama innovación en términos técnicos. Tenemos, por lo tanto, que repensar Euskadi, esta Euskadi de ahora, en clave de conocimiento y en clave de innovación. ¿Para qué? Para poder competir y generar esa mayor productividad, para buscar nuestro sitio en el mundo compitiendo en lo que podemos competir, que es en creatividad, en conocimiento y en innovación. Y esto nos requiere, en primer lugar, contar con un instrumento potente. Nos hubiéramos asombrado si hoy o ayer, porque hoy no nos ha dado tiempo, hubiéramos leído en el Financial Times o en el Wall Street Journal que en Urumqi, una ciudad de más de 2 millones de habitantes, allí en el norte de China, en la provincia de Xinjiang, se había creado una asociación hace 18 meses para impulsar la innovación. Y que 18 meses después los chinos habían conseguido una asociación con 629.300 socios, con 658.000 líderes chinos en esa asociación, con 63.860 instituciones asociadas y nada menos que con 3.103
con 3.103.100 chinos que han firmado el compromiso de la innovación. Nos hubiéramos quedado con la boca abierta. Pues bien, dividiendo esa referencia china entre 620, que es la diferencia de tamaño de población entre China y Euskadi, 600 China dividido entre 620 en población nos da Euskadi. Eso es lo que hemos conseguido en 18 meses en el País Vasco con Innovask. Tenemos una asociación con más de 1.000 socios, tenemos nada menos que 1.062 líderes vascos implicados en este movimiento de transformación, tenemos 103 aliados y vamos a tener más de 5.000 personas este año que van a firmar un compromiso individual con la innovación en lo que es la comunidad de innovadores. Primero, por lo tanto, instrumento. Tenemos instrumento, con representación de todas instituciones privadas y públicas. Segundo, visión. Tenemos esa visión. Lo decía Josu, ser el referente europeo en innovación. Y esto no es una bilbainada. Es que para transformar hay que romper la percepción de lo que es posible. Esto es una experiencia profesional. Hay que fijar una máxima aspiración para movilizar a una sociedad. Nadie se moviliza para ganar un 1,2%. Hay que romper esa visión. Tercero, estrategia. Tenemos una estrategia pública y privada que nos puede dar muy buenos resultados y en estrategia de transformación debemos ser el referente europeo en el 2010. Cuarto, cambio cultural. En estos momentos, en Euskadi, entre lo que hemos hecho en el 2008 y lo que vamos a hacer en 2009, más de 4.000 actos de fomento de la innovación, con la asistencia de más de 250.000 personas. No hay ninguna región europea que esté prestando tanta atención al cambio cultural. En el año 2013 queremos ser la referencia europea en movilización de nuestra sociedad. En quinto lugar, recursos. La sociedad se transforma con ideas, pero hay que poner telas sobre la mesa. El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno vasco indica que el esfuerzo de ciencia, tecnología e innovación con el horizonte 2007-2010 significará una dedicación de recursos de 6.714 millones de euros. Proyectando esas cifras hasta el final del proceso de transformación, año 2030, las necesidades de recursos, estimación de Innovask, se situarán por encima de los 80.000 millones de euros. Sexto, instrumentos de medida. Estamos trabajando para crear el sistema de indicadores de medición de transformación económica y social más completo de Europa. Séptimo, benchmark, referencias exigentes. Muerte a la cultura de la media. Porque no tenemos que compararnos con la media, sino que compararnos con los mejores. Y eso no solamente el país, eso abstracto, no. Las empresas, las instituciones, las universidades, los agentes científicos, tecnológicos, todos y cada uno de nosotros. Octavo, muy importante, sentido de urgencia. El mundo no nos va a esperar. Hace 5 meses, el Instituto Nacional de Estadística recogía de Eurostat la clasificación de 40 países del mundo, los 27 europeos y 13 más, por su grado de capacidad de innovación. Malos o retrasados, mediocres, innovadores y muy innovadores. España era el último de los mediocres. Y decía Instituto Nacional de Estadística que para convertirse España, con el esfuerzo que está haciendo actualmente, dedicación de recursos a innovación, 12.000 millones de euros anuales, va a necesitar nada menos que 70 años para llegar a ser un país innovador y 95 años para ser un país muy innovador. Y ahora pregunto, en estas condiciones, la séptima potencia industrial del mundo, en términos de tamaño de economía, ¿puede esperar 95 años para convertirse en un país innovador? Para Euskadi estas referencias son 20 años con el esfuerzo actual para ser un país innovador. Estamos el primero de los, digamos, mediocres y 40 años para ser muy innovador. Y vuelvo a preguntar, ¿podemos esperar 40 años? Podemos esperar 40 años. Había el título de una película hace poco, 2001, El cielo no puede esperar. Pues apliquemos ese título a nuestra situación, porque el futuro tampoco puede esperar. Queridos amigos, tenemos que aprender de los mejores. Tenemos que plantearnos una pregunta crítica. Oye, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos lograr nosotros? Pues para hacer lo que han hecho los mejores, que no están dotados de la sabiduría divina, que han desarrollado un plan de trabajo y están consiguiendo resultados. ¿Quiénes son los mejores? Nosotros somos un buen actor secundario. Desafortunadamente no somos Penélope Cruz. No nos van a dar el Oscar del actor secundario en innovación. Somos un buen actor secundario en el mundo en innovación.
Unas cosas las hacemos bien y otras no las hacemos tan bien. ¿Quiénes son los Óscar en innovación? Hace 4 días ha publicado un ranking de una institución privada americana, de Information Technology and Innovation Foundation, que nos da una clave muy importante. Primer país del mundo en innovación, Singapur. Segundo país del mundo en innovación, Suecia. Por cierto, Suecia, año 1990, crisis bancaria profundísima, una situación equivalente a la que se está viviendo en el mundo. Tercer país en innovación, Luxemburgo. Cuarto país en Dinamarca. ¿Qué características tienen estos 4 países? Todos son países pequeños con limitaciones claras que han sabido superar esas limitaciones. Por lo tanto, primer mensaje, para innovar y situarse en la cabeza del mundo no hay que ser un gigante. No hay que ser Estados Unidos, que nunca lo vamos a ser, ni China, ni India, no. Podemos innovar y podemos transformar el país siendo lo que somos. España, por cierto, en esa clasificación de 40 países, son 36 países y 4 espacios económicos, ocupa la posición 23. Y Euskadi, tomando como referencia a España y otros países, podría ocupar la posición 18. Tenemos también la referencia de Eurostat sobre las regiones europeas. La región europea más innovadora es Estocolmo, capital de Suecia, como todos lo sabemos, y vuelvo a hacer referencia a la crisis de los 90. Estocolmo tiene una población un poquito más pequeña que Euskadi. Por lo tanto, insisto, no hay que ser muy grande para innovar. ¿Y qué tiene Estocolmo que no tenemos? Tiene en estos momentos un PIB per cápita que es un 24% más alto que el de la primera comunidad española, que es la Comunidad Autónoma Vasca. Tiene una productividad que es un 43% más alta que la de la primera comunidad autónoma española, que es el País Vasco. Tiene unas patentes que multiplican por 4 las patentes que tenemos aquí. Tiene unos servicios sociales que son mejores que los nuestros. Tiene un estado de bienestar mejor que el nuestro. Tiene una igualdad de género real, absoluta, conseguida, mejor que la nuestra. Y tienen un paro mejor que nosotros. Por lo tanto, conclusión, la innovación no es una abstracción intelectual. No es una abstracción intelectual. La innovación vale para algo, vale para construir un futuro y vale para garantizar ese futuro. Y para nosotros el construir ese futuro pasa necesariamente, teniendo en cuenta el tamaño de país y de población que tenemos, teniendo en cuenta la estructura económica, 70% actividad privada, 30% pública, poner juntos capacidades privadas y públicas y privadas en régimen de alianza para poder transformar el país. Y esto exige que una de las claves del éxito del pasado, del éxito de la primera transformación vasca, que ha sido la alianza pública-privada, sea repensada. Tenemos que repensar Euskadi y tenemos que repensar esa alianza pública y privada. Tenemos que potenciar esa alianza, potenciarla fuertísimamente con visión crítica positiva del presente y, muy importante, aspiración máxima del futuro. Debemos conseguir cuanto antes que nuestra alianza con el sector público, sector privado y viceversa sea un referente en Europa cuanto antes. Y tenemos que conseguir que llegue a ser el referente europeo en términos de transformación de esa sociedad. Y repensar el modelo de alianza público y privada significa, desde mi punto de vista, y esto lo presentaré a la Junta Directiva de Innovasque en la próxima reunión como una idea personal para someterla a su contraste, trabajar en 3 grandes líneas de acción. En primer lugar, el Sistema Vasco de Innovación. Gracias al trabajo que hizo Josu Jon en su tiempo, que hizo la consejera Aguirre y todo su equipo en su tiempo, tenemos un brillante trabajo, brillantísimo trabajo. Tenemos uno de los sistemas de innovación mejores, posiblemente el mejor, de todo lo que es el Estado español, de lo que es España. Y una primera referencia en Europa. Hay que empezar a trabajar para, de alguna forma, superar sus carencias. Primera carencia que veo en ese sistema es un sistema excesivamente fragmentado. Demasiadas iniciativas y hay que apostar claramente en un mundo que se está globalizando por la simplificación, por la dimensión y por la coordinación. En segundo lugar, hay que hacer un esfuerzo de financiación todavía más importante, pero exigiendo muchos más resultados. Se trata de invertir para recoger. Y en tercer término, muy importante, tenemos que conseguir superar los obstáculos que existen, lógicos, pero mirando con visión de futuro, no comprensibles, para poder producir una confluencia intensa entre Tecnalia e IK4, de forma que aquí se pueda crear una de las grandes corporaciones tecnológicas de Europa, la cuarta de Europa, que debería acercarse muchísimo más, estar pegada a las empresas y a la universidad.
La segunda acción, en este caso no de naturaleza organizativa, sino de conducción estratégica, es que tenemos que reforzar la gobernanza de esa alianza pública. Y eso requiere potenciar fuertísimamente el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside el Lehendakari, con un presupuesto adecuado, con una potente secretaría técnica y con un consejo científico asesor de primer nivel mundial que nos ayude a contrastar nuestras ideas. Tenemos que nombrar un comisionado del Lehendakari, que está previsto, para la ciencia, la tecnología y la innovación o agrupar todas las competencias de esa naturaleza en un único departamento del Gobierno vasco y, finalmente, sugeriría crear una comisión de ciencia, tecnología e innovación en el Parlamento para que todos los partidos políticos pudieran aportar su conocimiento. Y la tercera línea de repensar esta alianza público y privada hace referencia a la utilización de una plataforma adecuada donde esa alianza público y privada pueda desarrollarse y crecer. Me parece que en estos momentos esa plataforma tiene que ser Innobasque. No tiene que ser el presidente de Innobasque. Innobasque como institución, un proyecto de país, donde hay 1.065 líderes, donde están representados, termino ya, José Luis, donde están representados todas las instituciones privadas y públicas, absolutamente todas. Utilicemos esa base para poder transformar el país. ¿Y esto qué requeriría? Que requeriría misión del que os está hablando y de su equipo, del excelente equipo. Aquí le tenemos a Chema Villate, que encabeza el mismo. Están haciendo un magnífico trabajo, pero tenemos que corregir disfunciones que tiene ese proyecto. Tenemos que dotarle de más recursos privados y públicos. Subrayo la palabra privados. Si creemos en esto, hay que poner dinero. Tercero, tenemos que superar todavía algunas reticencias que existen en relación con este proyecto en ámbitos públicos, sindicales y universitarios. Y, finalmente, muy importante, decisivo, aceptar que Innobasque, que es un elemento diferenciado y diferenciador que no tiene nadie, una asociación privada para transformar el país, aceptar que es un proyecto de país que, por lo tanto, debe ser interlocución en el proceso de transformar el país. Este repensar y reforzar la alianza privada, la alianza público-privada, requiere, desde mi punto de vista, insisto que son opiniones personales, al menos trabajar en 6 áreas específicas, a las que no me voy a detener por falta de tiempo. En primer lugar, competitividad. En segundo lugar, personas, talento y valores. En tercer término, el ámbito de la ciencia y la tecnología. En cuarto lugar, educación y universidad. En quinto término, calidad de vida y salud. Y, finalmente, en sexto lugar, sostenibilidad. Innobasque puede ser una plataforma de reflexión para que, concitando, uniendo esas visiones públicas y privadas, podamos dar respuesta a estas 6 claves que van a ser nuestro futuro. Y ahora, con un suspiro de alivio de todos vosotros y, sobre todo, del presidente de Nueva Economía Forum, voy a terminar ya. He llegado ya a las conclusiones, aunque pudiera parecer increíble. Primera conclusión, que es una llamada. Si queremos a este país y queremos verlo transformado, los líderes de este país debéis levantar la bandera de la innovación y poneros al frente de este movimiento de transformación. Las instituciones públicas vascas están dando una respuesta potente, consecuente y brillante en ese campo. La sociedad civil no la está dando todavía. Hay que dar un paso al frente y trabajar en la dirección correcta. Segunda conclusión. No existe ninguna razón para que no podamos llegar al nivel de los mejores. Si otros lo han hecho, nosotros lo podemos hacer. Y necesitamos hacerlo para garantizar nuestro futuro. La mejor salida de la crisis que nos azota es convertir esa situación de riesgo en una oportunidad. Tercera conclusión. Innobasque puede ayudar a encontrar un camino crítico de superación para esta sociedad. Contamos con un instrumento potente, una asociación privada con apoyo público, diferente a otras y, como he dicho antes, que puede dar una respuesta diferenciada. Innobasque es un proyecto de país que puede ayudar a transformar el país y conseguir que la segunda gran transformación económica y social vasca sea el gran éxito que necesita. Necesitamos ese gran éxito en la transformación para construir un país mejor, lleno de oportunidades, para garantizar el futuro de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas,
para proteger a los más débiles, a los que se van quedando atrás, para generar puestos de trabajo en esta economía ya afluente, que tengan contenido y nivel y estén bien retribuidos, para mejorar nuestra imagen, para atraer talento y para conseguir recibir las muchas inversiones y capacidades que vamos a necesitar. Para hacer realidad este proyecto, que es el más decisivo de los que nos hemos enfrentado en nuestra vida en el plano económico y social, este país, Euskadi, la Comunidad Autónoma Vasca, tiene personas, capacidades, recursos, instituciones, visión y estrategia para lograrlo. Vamos a ponernos a trabajar más y más intensamente, y para eso, queridas amigas y amigos, tenéis a Innobasque. Eskerrik asko, bihotz bihotz. No he conseguido el objetivo, comerme el tiempo para preguntas difíciles. Pasemos a las fáciles, José Luis. Bueno, pues nada sí. de banca, nada de resultados de elecciones. Venga, pasemos a la innovación, innovación, innovación. Pues no ha venido ninguna pregunta sobre la teoría de la relatividad de Einstein. No ha venido ninguna de las de Einstein, ¿no? Bueno, eso, si tiene alguna duda alguien... Pero efectivamente sí que han llegado no la veo otras. clara, no la veo. Han llegado otras sobre los temas que has dicho. Y también ha llegado una propuesta de acrónimo para que, si lo deseas, la adoptes como propio. ICE. ¿Cómo? ICE. I de investigación o innovación, C de creatividad y E de emoción o de emotividad, que se ha visto bien presente en tu intervención. Bien, pues muchas gracias. Al proponente o a la proponente. Muchas gracias. Que luego se identifique, por favor. Empezamos por las preguntas fáciles. El paro en España se acerca a los 3,5 millones de personas. El desempleo crece en Euskadi por encima de la media española. ¿No son estos, te preguntan, los peores tiempos posibles para la innovación? ¿O es precisamente en momentos como estos cuando más se necesita de la creatividad, de la investigación y del desarrollo tecnológico? Y hay otra pregunta, dice, la primera transformación económica vasca llevó a apostar por los sectores de aeronáutica, automoción, energías renovables. ¿Cuáles, en tu opinión, deberían ser los nuevos sectores de innovación y de futuro en Euskadi? Bueno, es un buen momento este para la innovación. Yo diría que es un momento óptimo para la innovación. En primer lugar, la innovación, transformar un país que es generar valor económico y social, es una asignatura permanente. Y en segundo lugar, no hay en estos momentos una persona responsable en el mundo, con responsabilidades políticas públicas o con responsabilidades empresariales, que no digan que la salida de la crisis que nos azota está en clave de cambio de modelo y que ese modelo pasa por la innovación. Hace 3 días todavía estuvo en España, en Madrid, lo que se llama el Chief Scientific, el jefe científico de Israel. Israel, dejemos de lado, olvidémonos de la guerra, Palestina no. En términos de investigación tecnológica es una de las potencias mundiales. Dedica el 4,7% de su PIB a lo que ellos llaman investigación comercial. Ahí no mete la investigación militar, que también es gigantesca. Para que tengáis una referencia, España dedica el 1,26% del PIB, Israel el 4,7%, nosotros el 1,87%. Por lo tanto, es un coloso mundial. ¿Y qué recomendaba España a esta buena persona? Esta persona súper experta que está a la cabeza de este esfuerzo en Israel, recomendaba clarísimamente la salida de la crisis en España pasa necesariamente por la potenciación de I más D más I. Por lo tanto, momentos de crisis son momentos precisamente de cambio. Y la innovación es dar una respuesta diferenciada superando carencias y limitaciones que tenemos, y este es el momento para apostar por ella. Cometeríamos un error catastrófico, público y privado, si las necesidades coyunturales del presente nos hicieran olvidar las necesidades estratégicas del futuro, que van a condicionar los sucesivos presentes de próximos años. Se me ha preguntado en segundo lugar por sectores. El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación hace un análisis muy profundo de lo que son sectores económicos que deben potenciarse, con una matización muy importante. En todas las partes del mundo existe un debate si hay que dejar a las fuerzas del mercado, es decir, a la propia sociedad, identificar dónde están las oportunidades, o ese proceso de identificación debe ser de alguna forma orientado. Volviendo a las referencias de este señor que os decía, del jefe científico de Israel,
que se habían planteado este mismo debate, ellos decían que durante muchos años habían sido partidarios de que el mercado marcara de alguna forma los objetivos del país en términos de innovación tecnológica, pero que en estos momentos han considerado que tienen que apostar también por determinados sectores. Esa es la visión en estos momentos en el País Vasco. Hay 4 sectores identificados como sectores prioritarios en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación lanzado por el Gobierno vasco, un plan muy inteligente y muy completo al que he hecho referencia, que son biotecnología, nanotecnología, energías alternativas y todo lo que es inteligencia, vamos a decir, relacionada con el transporte. En el seno de Innovasque se está debatiendo este tema. En uno de los 41 grupos de trabajo ITALDES que hemos constituido, se está debatiendo esto con representantes públicos y privados. Han tenido ya 5 reuniones y están tratando de alguna forma de visualizar, insisto, representantes públicos y privados, qué otro tipo de sectores, con el proceso de cambio que se está produciendo en el mundo, qué otro tipo de sectores podrían de alguna forma impulsarse desde el ámbito privado-público. Obviamente esos sectores, primero, no tienen que olvidar los 4 ya identificados y no pueden ser mucho más, porque si no se produciría un proceso de dispersión. Se está hablando de la confluencia de bionano, se está hablando para un sector crítico como es el de componentes de automóvil, 18% del PIB procedentes de ese sector, fuertemente castigado por la crisis del coche eléctrico, un cambio de modelo, ahí tenéis un ejemplo de cambio de modelo que se va a producir con toda seguridad, y otra serie de aspectos relacionados con tecnologías de información, etcétera. Para el verano tendremos una respuesta. Esa respuesta se presentará a la Junta Directiva. Están participando en ellas, se presentará al nuevo gobierno. Siempre sobre la base, que lo he dicho de pasada, que el hecho de que pensemos en nuevos sectores no significa, sino al contrario, que todo lo bueno que tenemos en estos momentos en nuestra economía, sectores punteros, sectores destacados, por ejemplo, este señor, lo cito por tercera vez, citaba la potencia que tenemos en componentes, sectores destacados, sea abandonado. Pues una pregunta también de innovación, pero de las menos fáciles. La fórmula de don Santos Arregui dice: ¿tiene usted alguna fórmula, propuesta o idea innovadora que sirviera al PNV y al PSE para planchar las arrugas dejadas por las elecciones del pasado domingo? ¿Cree que debería formar gobierno el partido más votado? ¿Puede soportar Euskadi en la actual encrucijada un gobierno del Partido Socialista inestable y dependiente día a día del PP? ¿Imagina usted, o es un sueño, una fórmula de lehendakariza rotatoria, como se hace desde hace años con la presidencia del Parlamento Europeo, 2 años de lehendakari del PSE o del PNV y 2 años del otro, con un gobierno estable y fuerte para toda la legislatura? Muy bien, excelente pregunta. Yo creo que es una pregunta fácil. Esto quizá que no está muy al día. No sé quién ha hecho la pregunta. ¿Quién era? ¿Quién? Santos Arregui. Santos Arregui. Luego hablaré con Santos para darle las gracias por darme esta oportunidad de lucirme. Bueno, primera manifestación, muy importante. Innovasque es un espacio políticamente neutral. Políticamente neutral. De los 1.065 líderes en el seno de los órganos de gobierno, muchos de los cuales están en esta mesa, no hay ni uno representante de partidos políticos como tal. Hay representantes de las instituciones y, por lo tanto, representantes de todos los partidos políticos como miembros de las instituciones. Hemos querido crear precisamente un espacio que sea mínimo común denominador, aislado de lo que son las tensiones políticas, los planteamientos políticos que ya tienen su propio espacio, presidido hasta ahora por doña Izaskun Bilbao, que me está escuchando, que es el Parlamento Vasco. Todos los líderes políticos vascos con representación parlamentaria han sido informados al máximo nivel del proyecto Innovasque. Ha citado Josu Jon, que en su última etapa como presidente del EBB, le informé de este tema, se ha informado a su sucesor. Se ha informado al PSOE, a EA, a Izquierda Unida, al Partido Popular, a todos los partidos con representación parlamentaria.
Todos conocen el proyecto Innobasque y todos han aceptado que sea un proyecto fuera del ámbito político. Innobasque, por lo tanto, no tiene opiniones políticas, que en cualquier caso las tendría que dar la Junta Directiva. Una persona, un jubilado, que se llama Pedro Luis Uriarte, sí tiene opiniones políticas. La opinión política mía se ha manifestado en el voto. En el voto. Fui a votar. Y voy a dar un dato más. No voté voto nulo. No voté voto nulo. No estoy en esa línea, aunque se hubiera parecido en algún momento, me da la cosa por ahí. No voté voto nulo. ¿Qué recomendaría en este caso este Uriarte jubilado con una carrera profesional detrás y con un conocimiento de lo que son las crisis del mundo? Primero, recomendaría respeto a todas las opciones políticas. A todas las opciones políticas. Las reglas del juego son las reglas del juego y hay que respetarlas. En segundo lugar, en una situación de crisis profunda, parece lógico pensar, y creo que va a aumentar el clamor en esa dirección, que sería mejor un gobierno fuerte que un gobierno débil. Las fórmulas para conseguir gobiernos fuertes no son solo unas, son varias fórmulas. Por lo tanto, que debatan los partidos políticos cuáles son esas fórmulas, pero es muy importante que este país tenga capacidad de respuesta, porque se va a situar en un año 2009 que va a ser peor, vuelvo a decir la expresión que he dicho, pongámonos en lo peor. Si la economía española decrece un 3%, la economía global se sitúa en decrecimientos negativos. Los principales clientes externos de Euskadi, Alemania, Italia, Francia, etcétera, están con decrecimientos negativos. Vamos a pasar por una situación económica muy complicada. Y eso requiere de respuestas contundentes y consensuadas. Por lo tanto, todo lo que sea fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para dar esas respuestas es positivo. ¿Cómo se puede articular eso en términos de fórmulas políticas? Ese es un ámbito que no me corresponde, que corresponde a los partidos políticos. La presidencia rotatoria es una idea, esto se lo digo, porque igual no lo lee, que se publicó en el Diario Vasco, creo, hace 4 días, por un sociólogo destacado, Javier Elzo. Bueno, es una idea que no se le plantea al presidente de Innobasque, sino que es algo que tienen que debatir los partidos políticos. Hay muchas fórmulas en política, recordando, primero, 2 cosas. Que la política hace extraños compañeros de cama, eso no lo digo yo, lo dice Fraga, lo dijo Fraga en su momento, también dijo otras tonterías, pero esto es claramente un axioma. Y la segunda cosa es que en tiempos de tribulación es muy importante, no voy a decir no hacer mudanza, porque alguna mudanza hay que hacer, hay que dar respuestas contundentes, consecuentes y potentes. Sobre las mudanzas posibles que hay que hacer, sobre las mudanzas que hay que hacer, ¿algún detalle? He dado muchos en mi intervención. Esto, si quiere el presidente, Nueva Economía Forum. Luego volveré, para los que quieran, volver a repasar esa parte. Nos podemos quedar la un misma poquito sobre más. Decisiones que hay que tomar. Nos O sea, podemos que le quedar. invito muy cordialmente a que se quede. Yo tengo, como estoy jubilado, toda la semana libre y podemos profundizar en ese campo. Muchas gracias. Preguntan, en el proyecto Innobasque se planteaba sumar a la movilización. Por fin, una pregunta difícil. Exacto, se planteaba sumar a la movilización a las centrales sindicales. ¿Ha sido posible? ¿Qué tipo de papel tienen que jugar en la configuración del nuevo modelo? Bueno, el papel de las centrales sindicales en el nuevo modelo tiene que ser un papel, lo he dicho, forman parte de ese colectivo de 6 agentes que tienen que dar una respuesta coordinada en clave de país. Y el papel que tienen que jugar las centrales sindicales es muy destacado. He hablado de que a los partidos políticos se les ha informado de este tema al máximo nivel. He tenido ya 2 reuniones, o sea, una prácticamente cada 6-9 meses con los máximos representantes de los partidos políticos, y también las he tenido con los 4 sindicatos de la Comunidad Autónoma Vasca, con representación también al máximo nivel. Hasta el momento se ha incorporado a Innobasque uno de ellos que forma parte de la Junta Directiva de Innobasque. De hecho, se ha formalizado ya su incorporación y asistirá ya a la próxima reunión, que es Comisiones Obreras, que estará representado en la Junta Directiva por su secretario general. Los otros 3 sindicatos están en un proceso de reflexión. Más o menos, no quiero anticipar, porque sé que hay representantes sindicales, no quiero anticipar posiciones que no me corresponde anticipar, pero sí insistir que es muy importante que en este proyecto de país los sindicatos estén presentes y sean actores y aportadores de soluciones
para la transformación del país. Este no es un proyecto capitalista, no es un proyecto tecnocrático, no es un proyecto tecnológico, insisto en lo que he dicho, sino que es un proyecto con un componente económico y social. Y en ambos ámbitos, economía y sociedad, los sindicatos vascos tienen algo que decir. Si luego no quieren decirlo, por lo menos la mano tendida de Innobasque se mantendrá permanentemente. El Servicio de Estudios, preguntas desde las mesas de prensa, el Servicio de Estudios del BBVA propone bajar las cotizaciones sociales a costa de subir el IVA. ¿Qué le parece? ¿Y qué opinión le merece que la OCDE haya insistido en la necesidad de que España flexibilice el mercado laboral y abarate el despido? Bueno, cotizaciones sociales versus IVA. Bueno, esta fue una idea que ya manejó en su tiempo el antiguo asesor de Presidencia de Gobierno, David Taguas, y personalmente considero que es una idea positiva. El bajar cotizaciones sociales no significa disminuir el grado de protección social. Al contrario, habrá que aumentarlo, y más todavía en esta situación de crisis. Pero hay que quitar presión a los costos de las empresas pues para que puedan mantener un grado de competitividad renovado. El hecho de que esa menor presión empresarial para poder mantener competitividad, que es una expresión eufemística que significa mantener necesariamente empleo, de alguna forma tiene que ser compensada, pues porque si no aumentaría todavía más el déficit público, que se va a situar en el entorno, BBVA decía hoy, el 7-8%, yo estimo que más alto que el 7-8%, si se da una respuesta contundente a nivel estatal a algunas de las cosas que están viniendo, como es la posibilidad de una situación complicada en el sector financiero, y de alguna forma hay que compensar esos ingresos públicos. El IVA es una forma de aumentar el costo de los productos, pero como la inflación va a estar por los suelos en esta situación de crisis, es algo perfectamente asumible. La inflación, para que tengáis una referencia, y vamos a ver si no me equivoco una vez más en la vida, de las muchas equivocaciones que he tenido, la inflación en el mes de julio estará en el menos 0,9%, es decir, caída de precios de casi un 1%, y al final de año yo creo que se situará por debajo del 0,5%. En estos momentos, si no recuerdo mal, es el 0,7%, los niveles de inflación más bajos de los últimos 40 años, y vamos a vivir en ese entorno. Por lo tanto, aumentar el IVA no va a tener consecuencias negativas sobre los precios. La siguiente pregunta hacía referencia, que lo he escrito aquí, pero no entiendo lo que he escrito. Mercado de trabajo, sí. Bueno, el debate del mercado de trabajo es un debate recurrente. Siempre que llega una situación de crisis, hay una parte de la sociedad que dice, fundamentalmente identificada en el colectivo empresarial, pero no en todo el colectivo empresarial, que da una respuesta muy poco matizada. Despido libre. Despido libre. Opinión personal de este jubilado. El despido libre en estos momentos por razones sociales y económicas en España, en la Comunidad Autónoma Vasca, no puede ser asumible. No puede ser asumible. No puede haber una situación de despido libre cuando estamos en una economía de un mercado de trabajo dual, con un 25% de contratos temporales que ya están sufriendo en sus carnes directamente el proceso de ajuste de la economía, y con una serie de contratos indefinidos con un elevado grado de protección, el más alto de los 21 países que forman la OCDE, creando, por lo tanto, una situación disfuncional. La solución no pasa por el despido libre. La solución pasa por repensar el sistema de relaciones laborales. Lo he dicho de pasada anteriormente, como he dicho que hay que repensar todas las administraciones públicas con visión de futuro. El sistema de relaciones laborales, en algunos campos, sorprendentemente, negociación colectiva, estamos todavía con normas franquistas. Hombre, yo creo que desde el año 70 algo ha cambiado la vida, por lo tanto, algo se podrá pensar. Pero eso no significa barra libre, sino que se tiene que encontrar una solución consensuada entre empresas, sindicatos e instituciones públicas para dar una respuesta coherente que nos permita transformar también nuestro país en el ámbito de las relaciones laborales, preservando lo que hay que preservar y modificando lo que hay que modificar.
Izaskun Castro le pregunta, ¿cree que Bolonia y los cambios que supone en la formación de los jóvenes universitarios ayudará realmente a la I+D+I? ¿Podría haberse diseñado mejor? ¿Se está aplicando bien en tiempo y forma en España y en Euskadi? ¿Las universidades vascas en general hacen lo suficiente para ofrecer a la sociedad titulados capaces de generar innovación? ¿Hacen lo suficiente para aportar una investigación útil y aplicable a las empresas vascas? Son muchas preguntas en un ámbito decisivo para nuestro futuro, que es el del sistema universitario vasco. Sistema universitario público y privado. Sistema universitario, por lo tanto, vasco. ¿Es conveniente el proceso de Bolonia? Opinión personal, sí. Opinión personal, sí. Porque es muy importante que propiciemos un proceso de acercamiento y de alguna forma normalización y equiparación de titulaciones si estamos en un espacio económico y social compartido que es la Unión Europea. Esto va a crear en determinados ámbitos, pues por ejemplo ha habido fuertes tensiones con determinadas carreras, como por ejemplo la que desarrolla mi trabajo, mi distinguida esposa, que son las carreras de ingenierías, que han visto reducido el plazo de sus estudios a una forma que consideran inconveniente, que tendrá que ser compensada de alguna forma, reforzada, completando los estudios de grado con los estudios de maestría, de máster. Pero yo creo que el contar con un espacio educativo europeo es un valor importantísimo en sí mismo, que se aporta y se añade a todos los valores que ha aportado la Unión Europea. Papel de la universidad en esta situación, decisivo, decisivo. Situación de la universidad para dar respuesta a ese papel decisivo de transformación del país, insuficiente, insuficiente. He dicho que para mi sorpresa ha habido 3 ámbitos en donde el fenómeno, vamos a llamarlo de alguna forma, el proyecto Innovasque ha sido acogido con unas ciertas, he hablado de reticencias, quizá habría que haber hablado de distanciamiento. Uno ha sido el ámbito sindical, otro ha sido determinados ámbitos institucionales y el tercero ha sido el ámbito universitario. No se ha puesto ni acento ni entusiasmo como colectivo en este proyecto de transformación. Eso es perfectamente compatible con que más de 60 personas súper destacadas de los ámbitos universitarios estén colaborando en estos momentos intensamente, representando a sus universidades, pero no ha habido una respuesta como colectividad en los órganos de gobierno de Innovasque. Los 3 rectores de las 3 universidades vascas forman parte de la Junta Directiva de Innovasque, pero todavía no percibo en la universidad entusiasmo por la transformación de Euskadi. Eso puede ser explicable. La historia de la universidad vasca ha sido una historia de carencias. Afortunadamente, en los últimos años se empieza a corregir esa situación. Mayor aportación de recursos, por lo tanto, a la universidad, mucha mayor capacidad de investigación, y tengo que destacar el buenísimo trabajo que se está haciendo, por ejemplo, desde Ikerbasque, aportando capacidades al sistema universitario vasco, muchos más recursos, mucha más investigación, mucha más cercanía a la realidad social, singularmente a la realidad empresarial, en todo lo que es investigación aplicada, y también mucha más exigencia de responsabilidad. Lo voy a decir en latín, con una fórmula jurídica. Esto es un do ut des, doy para que des, por parte de la universidad. Basta ya de quejas y vamos a ponernos a trabajar todos juntos. Y la universidad en ese campo tiene que dar una de las respuestas decisivas, como corporación, como sistema y como personas. Desde la mesa de prensa dicen, en su presentación, IMAZ ha destacado que en la historia del BBVA, ya viene la que esperabas, hay un antes y un después de tu época de consejero delegado. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, sugirió aquí hace unos meses que veía al BBV distante o más desafectado de Euskadi de lo que a él le gustaría. ¿Piensa usted alguna vez, este no es mi banco, que me lo han cambiado?
Bueno, luego que venga también... ¿Quién es esta persona? Firma. Me lo pone prensa. Prensa. Que venga De esta aquellas señora mesas. que se apellida Prensa, que venga luego a hablar conmigo, porque le quiero dar las gracias, porque teniendo en cuenta que soy un jubilado, lógicamente cobro una pensión. Bueno, la época bancaria mía está pasada y olvidada. Es una de las cosas que tienes que hacer en la vida. Olvidada no, lo digo en el mejor sentido del término. Es que estoy en otro business ya, en otra dimensión y haciendo otras cosas. Yo empecé como interina, luego pasé a hacer latas de sardina. Ese ha sido el primer trabajo profesional aquí en el País Vasco, como jefe de costos de una empresa que hacía latas de sardina, tubos para pasta de dientes que entonces hacían de aluminio y cosas de ese tipo. Aerosoles para laca de pelo, aspecto que a mí no me interesaba demasiado por razones obvias, y cosas de ese tipo. Y la etapa bancaria, que fue muy intensa, una etapa de transformación con un equipo maravilloso, en donde se consiguieron esas referencias que dice Josu Jon. Voy a dar otra. El día que me nombraron a mi consejero delegado, el banco valía 4.000 millones de euros. El día que salí de consejero delegado, el banco valía 45.000 millones de euros. Era el segundo banco de Europa por valor, de Europa del euro, y había sido durante bastantes meses el primero, siendo un banco pequeñito en términos de tamaño internacional. Fue un proceso de transformación intensísimo que viví con un equipo, con un consejo de administración, con la máxima dedicación, con la máxima emoción, como me decía la primera de las intervinientes, pues porque en un proyecto de transformación como fue aquel hay que implicarse hasta los tuétanos. En estos momentos el banco tiene su propia trayectoria, con sus propios rectores, y no voy a juzgar a los mismos. Si tuviera que juzgar, lo haría en la Junta General de Accionistas. Como no soy accionista del banco, no voy a opinar tampoco en la Junta General de Accionistas. Es, por lo tanto, algo que les corresponde a juzgar a los accionistas, al Consejo de Administración y a la dirección del banco. Como ciudadano de este país, es decir, una persona que vive en Bilbao, a pocos metros de aquí, hombre, me gustaría que efectivamente el banco tuviera mucha más sensibilidad, estuviera más cerca de la realidad social vasca, de este Bilbao que vio nacer el banco en 1857, por lo tanto que ha estado vinculado a la historia, a la vida, al desarrollo, a los proyectos, a la generación de riqueza de este país, y que no confundiera que el traslado de sedes sociales, operativas o fiscales significa construir un proyecto internacional. Para una persona, vuelvo a insistir, que conoce 99 países, sabe dónde está la sede de IBM y no está en Washington. Sabe dónde está la sede de Citigroup y no está en Washington. Sabe dónde está la sede del Bank of America y no está en Washington. Es decir, no confundamos desarrollo de proyectos internacionales con decisiones que incorporan aspectos mucho más delicados. Eso lo manifiesto, insisto, como persona, sin ninguna crítica a los actuales gestores, porque yo no tengo ninguna responsabilidad en relación con esa institución financiera, y sus decisiones como empresa privada han de ser respetadas. Era simplemente una referencia moral, pues por si sirve de algo para alguien. Estamos terminando, solo vamos a dar tiempo a dos preguntas de las muchas que van a quedar sobre la mesa. Esta tiene un poco de amorosa. Amaya Urruti dice: si Euskadi lo requiere, y parece ser que sí van a ser necesarios muchos hombres como tú, ¿estarías dispuesto a incorporarte a un gobierno vasco, PNV-PSE, de concentración? Dice: con permiso de tu esposa, ¿cuál es tu punto débil que te haría decir que sí a una propuesta de Patxi López? ¿Cómo? A ver, repíteme eso. Con permiso de tu esposa Maribili, ¿cuál es tu punto débil que te haría decir que sí a una propuesta de Patxi López? Es para saberlo, se conoce. Si no, como consejero, ¿aceptarías un nombramiento como comisionado de innovación, figura que has propuesto crear en tu discurso? Bueno, agradezco muchísimo, ¿cómo se llama? Amaya, ¿no? Amaya Urruti. Amaya, luego ven por aquí, que nos vamos a tomar un café juntos, porque la verdad es que es una pregunta muy, muy inteligente, quizá poco oportuna, pero bueno.
Bueno, en primer lugar te tengo que dar las gracias por eso que has dicho, para los hombres como tú. El que a estas edades ya te califiquen de hombre, pues siempre es un reconocimiento de algo que no existe. Pero no me voy a extender por ese lado. ¿Estaría dispuesto a integrarme en un gobierno? Pues la contestación es no. No, porque nadie me lo va a ofrecer. Porque nadie me lo va a ofrecer. A saber. Si me lo ofrecieran, ¿qué diría? Pues no, porque ya mi señora me está echando unas miradas fulminantes y ese es mi punto débil, ahí está mi punto débil, y por lo tanto no puedo ir en contra de la obediencia del partido, y si el partido o mi esposa me dice que no, pues tengo que decir que no. ¿Me van a ofrecer formar parte de un gobierno? No. ¿Me van a ofrecer ser comisionado para la ciencia y para la tecnología y para la innovación? Que, por cierto, no es un puesto que hay que crear, sino que es un puesto que ya está creado en el decreto que creó el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, un decreto del Lehendakari Ibarretxe, que parece que es una posición por razones internas que todavía no está nombrado. Pues también no. ¿Y cuál es mi punto débil? Tengo tal cantidad de puntos débiles que invitaría al presidente de Nueva Economía Forum que, si se atreve, me permita dar una nueva conferencia centrada en ese aspecto específico. Está hecha la invitación. El alcalde de Bilbao, aquí presente, ha hecho hoy en la primera página del Correo un magnífico saque de esquina. Y te preguntan... Yo creía que estaba rematando de cabeza. Te preguntan, ¿qué cosa innovadora vas a hacer tú para que el Athletic gane hoy la semifinal de la Copa? Voy a aguantarla a mi mujer, que es de la Real. Voy a ver cómo consigo superar el debate que tuvimos ayer. Mi distinguida esposa, servidora, es decir, yo y mi hijo, para convencerle que nos dejara poner la bandera del Athletic, y al final en la negociación estaba que, como ella no quería y nosotros queríamos, que por lo menos nos dejara poner media bandera, y ahí estamos en ese momento. Si consigo superar eso, y luego voy a ver el partido por televisión si las lesiones me respetan. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro Luis. Pero no hay ninguna pregunta difícil. No, sí hay. ¿Quieres que la saque? Hay por aquí todavía alguna, pero bueno, próxima. vamos a dejarle al señor alcalde y a otras autoridades y a las personas en general que nos han acompañado. Muchas gracias por esta magnífica disertación. Conferencia magistral.